Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos del sistema tutelar y del sistema garantista de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Mencionarles a ustedes, son dos paradigmas distintos, muy distintos, para mencionarles, primero que nada, el sistema tutelar, cómo veía a los menores, este derecho penal especializado, a los menores que habían cometido un delito. Por ejemplo, era un procedimiento, primero que nada, administrativo, ¿ok? Es decir, autoridades administrativas veían que un menor, o tenían el conocimiento de que un menor había cometido un delito, lo internaban y no tenía muchas garantías ni derechos humanos que protegerles. Por ejemplo, si había cometido un delito culposo, si se encontraba en una situación irregular o de peligro social, es decir, estaba en abandono moral y abandono material, es decir, sus padres a lo mejor lo dejaban, abandono moral, tenía situación de pobreza, podía ser internado para el cuidado del Estado, que asumía una protección, es decir, tu padre no supiste ejercer bien la patria potestad, yo me presto como auxiliar y yo los interno. ¿Pero cómo los interno? Los internaban muchas veces con personas que habían cometido delitos graves y en muchos casos con adultos que habían cometido delitos. Aquí se establece un sistema donde se protegen hablamos de garantías individuales en ese tiempo todavía. Tenemos también un paradigma asistencialista, es decir, eran sistemas administrativos. Las primeras legislaciones venían de la escuela positiva, es decir, decían, estos niños son proclives a cometer un delito, su padre, su madre en esta situación de riesgo tienden a cometer un delito. Entonces hablábamos de un derecho penal de autor, ni siquiera un derecho penal del acto, porque no habían cometido muchas veces ni siquiera delitos. Y bueno, posteriormente nos vemos se avanzan, las leyes de menores se caracterizan por judicializar en muchos casos asuntos de pobreza, un desconocimiento para el menor de las garantías procesales que ellos tenían. Los menores eran sujetos a la acción tutelar del Estado. Muchas veces se quisieron amparar, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decía, no te puedes amparar de una resolución en la que te estoy protegiendo, no te puedes defender del que te defiende. Entonces decía, bueno, estas son autoridades administrativas y tú no puedes en ningún momento interponer un amparo, por ejemplo. Después, la Suprema Corte de Justicia, a la par de que fueron evolucionando las leyes, también fue evolucionando. Entonces muchas de esas tesis ya son aisladas, ya son, digamos, obsoletas, ya no aplican a nuestro tiempo. Se llevó la convención, se llevó el Congreso de las Naciones Unidas, donde se crea en esta asamblea la Convención de los Derechos del Niño. En esta Asamblea General de la ONU se crea la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que México firma y que es ratificada por el Senado, y que en 1990 ya es vigente. No fue sino hasta 15 años después que en 2005 a todos los estados, a todas las entidades de la República Mexicana establecen que tienen que cambiar ese sistema tutelar a un sistema garantista. Bueno, ¿de qué se trata el sistema garantista? El sistema garantista protege los derechos del niño, garante de tus derechos humanos, ¿no? Tienes que tener un sistema, pero un derecho penal especializado para aquellos menores que han realizado conductas tipificadas como delitos. Es decir, tú, menor, que cometiste una conducta tipificada como delito, no como en el sistema tutelar, que aunque era una situación de riesgo o podías violentar un reglamento de policía, bando de buen gobierno, no. Aquí en el sistema garantista no es una autoridad administrativa, sino es un juez especializado en adolescentes quien te va a dictar una sentencia. Va a haber un juez de ejecución, con la reforma también al artículo 20 constitucional, también ya se van a tener estos juicios orales con todos sus principios que tienen que tener, y ellos son los que van a determinar qué medidas se te va a aplicar. Y la prisión no es la única, existen demasiadas. La prisión solamente aquellos
menores de 18 años que han cometido una conducta considerada como grave. ¿Están de acuerdo? Solamente estas personas, y bueno, la legislación también pone parámetros de qué edades a qué edades, no son todos. Y bueno, aquí el derecho penal especializado siempre es en aras de proteger al adolescente en conflicto con la ley penal. Es importante mencionar que en diciembre de este año, de 2014, va a tener vigencia la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en conflicto con la ley penal, porque pues antes eran competencias concurrentes, ¿no? Conocía un mismo juez de delitos en el ámbito local como federal. Ahora ya va a ser la separación. Cada vez nuestro Estado mexicano está firmando, está adoptando nuevos convenios, estas nuevas leyes, promulgando nuevas leyes en beneficio de este sector. Espero que les haya servido esta plática. Nos vemos próximamente.